Ahí Francisco me dijo que el problema que tuve yo para iniciar sesión aparentemente es de todas las materias. ¿Es así? ¿Ustedes cursan otras materias por Zoom y les sucedió lo mismo? ¿O es la única que cursan por Zoom? En macro pasó lo mismo. Yo es la única que curso, ni idea. Bueno, No, yo cursé hasta las 18 avanzaba. Sí, yo tuve el mismo problema, derecho, historia y macro, todas igual. mirá. Bueno, mañana me comunicaré con la gente de sistemas a ver qué pasa, porque la verdad es un problema esto. Bueno, esperemos que entren 2 chicos más y seguimos. Bueno, creo que ya estamos todos. ¿Están viendo el Excel nuevamente? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, entonces, mi mayor de resultado por tenencia antes de la reexpresión ascendía a 3.550 positivo, acreedor, sí en el haber. Después de efectuar las reexpresiones de cada uno de los movimientos, mi cuenta de resultado por tenencia, obtenemos que me tendría que dar 1.150 acreedor, resultado por tenencia positivo, pero menor al que tengo en mi contabilidad, ¿sí? Entonces, para disminuir ese resultado por tenencia que tengo, lo debito, lo pongo en el debe por la diferencia, ¿sí? La diferencia de 3.550 menos 1.150 es 2.400, ¿sí? Lo debito por 2.400 y acredito RECPAM por 2.400, ¿sí? Bueno, y así termina este punto. El primer punto, donde hay, el primer punto se trata de bienes de cambio que requieren un esfuerzo, bienes de cambio de reventa, ¿sí? No de propia producción, ¿sí? Que requieren un esfuerzo para su venta y por lo tanto deben devaluarse a su valor de reposición. El valor corriente sería su valor de reposición, ¿sí? Ahora el caso 2 es un caso de una empresa que fabrica muebles, ¿sí? Entonces, una empresa que fabrica puede tener 3 tipos de situaciones. Materias primas, por un lado, productos en proceso, con determinado porcentaje de avance de finalización del producto, ¿sí? Y productos terminados, ¿sí? En términos generales, en las empresas industriales, ¿sí? o fabriles, el valor corriente de este tipo de bienes es su valor de refabricación, ¿sí? En el caso de las materias primas, no. En el caso de los productos terminados, no habría dudas que el valor corriente sería su valor de refabricación, ¿sí? Y en el caso de los productos en proceso, también sería el costo de refabricar ese producto hasta la etapa donde se encuentra, ¿sí? Con el porcentaje de avance que se encuentra. Bueno, vamos a leer un poquito el enunciado primero. Voy a dejar de compartir el Excel y voy a compartir nuevamente el enunciado. Y dice: la empresa Muebles Modernos se dedica a la comercialización de muebles de oficina, realizando su propia producción. Aplica el modelo contable que combina el criterio de evaluación a valores corrientes, la unidad de medida homogénea y el capital a mantener financiero. A continuación se detalla la composición de rubro bienes de cambio al cierre del ejercicio que opera el 31 de diciembre del 2011. ¿Sí?
Primero, materias primas. Compró madera en el mes de octubre del 2011 para la elaboración de sus productos en 15.000 pesos. La misma se encuentra en existencia el 31 de diciembre de 2011. Al cierre del ejercicio, el valor de utilización económica o de uso de las citadas maderas es de 18.000 pesos y su valor de reposición es de 17.250, ¿sí? Fíjense que acá en este punto no me está diciendo el valor neto de realización, ¿sí? Me está dando como dato el valor de utilización económica, ¿sí? Que sería, en este caso, el valor recuperable, el valor límite. ¿Está? Sin embargo, este tipo de bienes de cambio se evaluarían a su valor de reposición, ¿sí? Que no excede el valor recuperable. ¿Se corta mi audio, chicos? Porque ahí hay un alumno que No, profesor, preguntó. a mí por lo menos no. En esta, no, en la clase anterior, o sea, en el Zoom anterior sí se me entrecortaba bastante, ahora no. Ahora no. Bueno, si no me conecto a otra red Wi-Fi después. Bueno, avísenme, chicos, si no me desconecto de acá y me conecto a otra red. Bueno, sigamos. Con respecto a los productos en proceso, dice, en la elaboración de los escritorios que al cierre del ejercicio se encuentran en proceso de fabricación, se han incorporado costos, ¿sí? Y dice, ¿qué costos? En el mes de agosto se incorporaron materiales que el importe a valores históricos ascienden a 45.000 pesos, pero a fecha de cierre ejercicio, el valor corriente de estos materiales ascienden a 55.000, ¿sí? En noviembre, la mano de obra apliqué 15.000 pesos a valores históricos. Sin embargo, esa mano de obra a fecha de cierre ejercicio ascendería a 18.000, ¿sí? Por otra parte, la mano de obra aplicada en diciembre asciende a 10.000, igual que el valor corriente a cierre, y en diciembre también hubo costos indirectos, también por 8.000. La amortización de los bienes de uso que están afectados a la producción arrojó la suma de 5.200 pesos, ¿sí? La misma corresponde a los bienes de uso que fueron incorporados a la empresa en el mes de agosto del 2011 y su valor corriente al cierre asciende a 7.000 pesos. ¿Está? O sea, también se aplicó a fabricar estos bienes ciertos bienes de uso, ¿sí? ¿Y qué costo es el que se incorpora a los bienes de cambio? Justamente el desgaste que sufrieron los bienes de uso para fabricar, ¿sí? A valores históricos ascienden a 5.200, que fueron incorporados los bienes de uso en el mes de agosto. Pero el valor corriente de la amortización no está muy claro acá en el enunciado. El valor corriente calculado, a ver, la amortización calculada al valor corriente del bien de uso ascendería a 7.000, ¿sí? No está bien expresado esto, ¿sí? Pero en realidad es la amortización calculada sobre el valor corriente del bien de uso. Ascendería a 7.000. Bueno, después dice, el valor de recompra de los escritorios terminados, o sea, si nosotros querríamos recomprar esos escritorios vigentes en el mercado a la fecha de cierre, ascendería a 120.000 pesos, ¿sí? Después dice que existe una orden de compra, esto presten atención porque esta es una particularidad, ¿sí? ¿Sí? Vamos primero a la generalidad. La generalidad de la evaluación de estos bienes de cambio ascendería a la suma de estos importes, del valor corriente al cierre, lo que me costaría refabricar esos bienes al cierre. ¿Está bien? Esa sería la generalidad, ¿sí? Acá no sé por qué da como dato un valor de recompra esos escritores terminados, ¿sí? Pero después acá hay una particularidad que dice que existe en archivo una orden de compra de los productos que se encuentran en proceso, ¿sí?
emitida por el principal cliente de la empresa. ¿Sí? O sea, el principal cliente de la empresa nos mandó una orden para comprarnos estos bienes que estamos fabricando, quien además entregó un anticipo para asegurarse completamente la operación y que se le respete el precio de adquisición, ¿sí? O sea, nuestro principal cliente nos dio plata y nos dijo, cuando termines estos bienes me los das, ¿sí? ¿Está? O sea, se aseguró la compra de esos bienes cuando estén terminados, ¿sí? La producción de los bienes se encuentra en un 90% de avance. No están terminados. Al cierre del ejercicio, estos escritorios terminados tienen un valor neto de realización de 150.000 pesos y un costo de refabricación de 120.000 pesos. ¿Está? ¿Sí? Refabricar estos productos, ¿sí?, ascendería a 120.000 pesos. Pero creo que acá hay un error de redacción, ahora lo vamos a cotejar, porque al fin y al cabo, refabricar, bueno, ahora vamos a ver el enunciado, la resolución. Profesor, Bueno. ¿puede ser que porque está asegurada la venta se toma el valor neto de realización? Sí, sí, eso sí, pero vamos por partes, ¿sí? Eso es así, es la conclusión de este punto. Pero vamos a ir viendo. Los costos aplicados a la fabricación de este bien, a sus valores históricos, vamos a abocarnos en productos en proceso, porque los otros dos son sencillos, después lo hablamos, ¿sí? Pero vamos a abocarnos a los productos en proceso. Los productos en proceso, ¿sí?, a su valor histórico, aplicamos todos estos costos. Que el valor de origen, si reexpresamos cada uno de estos costos aplicados por el coeficiente correspondiente, obtendremos este valor de origen reexpresado, ¿sí? Sin embargo, el costo de refabricarlo al cierre, o sea, el valor corriente de refabricar esto al cierre del ejercicio, ascendería a 98.000, ¿sí?, que en realidad sería el valor general al cual yo tendría que cotizar estos bienes de cambio, ¿sí?, a su valor de refabricar estos bienes al cierre. Acá hay un temita, ¿sí? Ya les digo, este es el valor general al cual nosotros tendríamos que tomar esto. Acá hay un dato que confunde un poco, ¿sí?, que me dice que el valor de refabricarlo o el valor de recompra de estos bienes, ¿sí?, al 100%, ascenderían a 120.000 pesos, ¿sí? Estos 120.000 pesos por un 90% ascienden a 108.000, lo cual estaría mal, porque tendría que ser coincidente con esto. Tendría que dar 98.000. Si el valor de refabricar estos productos al cierre ascienden a 98.000, el 90% de esos productos terminados debería ser también 98.000, ¿sí? Acá hay un error de redacción, chicos, en este punto, inevitablemente. Entonces yo lo que quiero que ustedes tengan claro que el valor normal y habitual que deben de tomar estos bienes a fecha de cierre de ejercicio tiene que ser este, 98.000. O en su defecto, debería darme como dato, ¿sí?, que el valor de refabricar estos bienes al 100% debería ascender a 108.888, ¿sí? ¿Por qué? Porque este importe por el 90% asciende a 98.000. Bueno,
no los quiero marear demasiado con este tema, chicos, porque hay un error de redacción, ¿sí? Lo que tienen que saber es que, en realidad, le pueden dar dos cosas como datos. Estos datos, ¿sí? Estos datos, y ascendería a 98.000, o si en el enunciado no hubiera estado estos datos, si el enunciado no hubieran tenido estos datos que están acá, ¿sí? ¿Qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber hecho 120.000 por el 90%. ¿Me explico? Vamos de vuelta. Sí, sí, o sea, tendría que dar 98.000, pero el enunciado está mal. Exacto, Pablo, es así. Vamos, voy a compartir de vuelta el enunciado. Lo que no tienen que quedar en dudas, ¿sí? Es cuál es el criterio de evaluación de los bienes en proceso de fabricación, ¿sí? ¿Cuál es el valor corriente de esos bienes? El valor individual, ¿sí? De cada uno de los conceptos que lo integran, ¿sí? A su valor corriente al cierre del ejercicio, ¿sí? O sea, la suma de todo esto más los 7.000 de amortización. Pero supónganse, chicos, que este punto omitía esta columna y este párrafo, ¿sí? Teníamos por un lado los valores históricos, ¿sí? Y por otro lado le decía un renglón como este, que el costo de refabricación de los productos al 100% ascendía a 120.000, ¿sí? Si el costo de refabricación de los productos ascendía a 120.000, ¿sí? Entonces, el valor que se le tendría que haber asignado debería haber sido 108.000, ¿sí? Debería haber sido este importe. Que ¿cómo se compone ese importe? Por 120.000 por el 90%. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí, profe, se entiende. ¿Se entendió? Bueno, ¿por qué toda esta discusión queda sin sentido en este punto en particular? Porque después me dice que hay una orden de compra donde se nos asegura la venta de esos productos, ¿sí? Y por lo tanto, si lo único que falta es terminar de producirlo, ¿sí? Podemos apropiar parte del proceso ganancial de la venta, ¿sí? Porque la venta ya está asegurada, ¿sí? Entonces, ¿a qué lo termino evaluando estos bienes? Lo termino evaluando al 90% del valor neto de realización, ¿sí? Lo tengo que dejar valuado a 135.000. En este punto en particular, ¿sí? Porque la venta está asegurada. ¿Está? La venta está asegurada, entonces lo evalúa a su valor neto de realización, pero como no está completado el proceso ganancial, el proceso productivo, discúlpenme, está completado en un 90%, el valor neto de realización le aplico el porcentaje del 90% y me da 135.000. ¿Sí? ¿Está? Entonces, Profe, una consulta. sí, escucho. Em, Capaz que en este punto lo dice muy expresamente, como que queda asegurada la venta, pero Sí. tranquilamente podría haber un anticipo en el que se respeta el precio, pero bueno, la venta no se puede considerar realizada también, ¿no? A No ver, sé si, por ejemplo, no, si hay un eh, anticipo que congele el precio, o sea, el planteo te lo tiene que decir claramente, ¿sí? Otra cosa que haya un anticipo de cliente a cuenta de futuras compras, ¿sí? Pero si no congela el precio claro. y no congela la operación comercial, ¿está? Ahí sí vos evaluás a tu valor, a tu costo de refabricación. ¿Sí? Es simplemente un anticipo en cuenta corriente, ¿sí? Pero si no, expresamente el planteo te tiene que decir que hay un anticipo para comprar específicamente estos bienes y que congele el precio de la operación. ¿Está? El enunciado tiene que ser claro, como en este caso.
¿Sí? Sí. Sí, Santina. No, no queda 108.000, Santina, queda 135.000, ¿sí? Yo le diría que de esta columna prácticamente se olviden, ¿sí? Se olviden. En este punto va a quedar valuada 135.000, ¿está? Ya les digo, el enunciado tendría que haber dado una de las dos cosas. O estos datos de manera individual, entonces el costo de refabricación asciende a esto, o si no le daba este dato, si no les daba este dato, ¿sí? Entonces, y por otro lado, no existía el anticipo, no existía la venta asegurada, en ese caso sí hubiera quedado valuado a 108.000. ¿Por qué hubiera quedado valuado a 108.000? Porque el enunciado no decía que el costo de refabricar esos productos en un 100% ascendía a 120.000 pesos, ¿sí? Y 120.000 pesos por el 90% asciende a 108.000. ¿Entendiste, Santina, o no? ¿Está? Ya les digo. Perdón, ¿Sí? a mí tal vez no me quedó muy claro lo de que se respeta el precio. Por ejemplo, si diría que no se respeta el precio, o sea que al cierre el valor es otro, en ese caso, ¿qué pasaría? A ver, vamos al enunciado. Vos decís que habría una orden de compra de los productos, ¿sí?, que se encuentran en proceso, emitida por el principal cliente de la empresa, ¿sí? Quien además, claro, si terminaría ahí, ¿sí?, existe en archivo una orden de compra de los productos que se encuentran en proceso, emitida por el principal cliente de la empresa, quien entregó un anticipo, y listo, y no hay ningún otro dato más, ahí, ¿sí?, vos valuás a tu costo de refabricación, ¿sí? Porque acá no es que te dio un anticipo que te aseguró completamente la operación, ¿sí? A ver, esto sí o sí tiene que ser un dato bien claro en el enunciado, para que vos te des cuenta, ¿sí, Camila? Bien, sí. Si acá este enunciado diría: existe en archivo una orden de compra de los productos que se encuentran en proceso emitida por el principal cliente de la empresa, quien además entregó un anticipo, y no dice más nada, acá vos evaluás a tu costo de refabricación, ¿sí? Porque acá no hay un contrato, ¿sí? No hay un contrato claro con tu cliente, Claro, ¿entendés? tranquilamente al cierre podría valer el doble y ahí ya la venta no se puede Claro, considerar a ver, asegurada. tranquilamente tu cliente puede desistir de esta compra, ¿sí? Si no hay un Claro, contrato claro con tu cliente. Tu cliente dice: ah, no, después cuando vos le vas a vender la mercadería, no, me parece caro, devolveme la plata. ¿Entendés? claro, sí, sí. ¿Mm? Bien, sí, ahora lo entiendo mejor. Sí. Bueno, para que suceda esto, tiene que haber un contrato claro con el cliente, ¿sí? ¿Mm? Bueno, como les decía, chicos, este es el puntito complejo y particular de este práctico, que además el enunciado tiene sus deficiencias, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener en claro que los productos en proceso y los productos de propia producción de una empresa industrial se evalúan a su costo de refabricación, ¿sí? ¿Está? Bueno, además el enunciado, ¿sí?, el enunciado nos daba que existían materias primas. Las materias primas, ¿sí? Bueno, ahora creo que los mareé un poquito porque salté de acá para atrás y no hicimos el registro contable.
¿Qué registro contable corresponde hacer con respecto a este punto que vimos recién? Tengo que hacer un registro contable donde tengo que llegar a este valor corriente, que en este caso toma el valor neto de realización, ¿sí? Partiendo de 8.300. O sea, yo no tengo dudas, en todos los activos tiene que usar lo mismo, chicos. Ustedes no tienen que tener dudas a dónde tienen que llegar, cuál es el criterio de evaluación de cada uno de los bienes. Haya o no inflación, ¿está? Ese es un tema aparte. Pero ustedes, de créditos, de disponibilidades, de bienes de cambio, de bienes de uso, de inversiones, de todos los activos, tienen que tener en claro cuál es el criterio de evaluación. Y a ese importe les queda su activo, ¿sí? En este caso, a mí mi activo me tiene que quedar en 135.000. ¿Cómo llego? Es otro tema, ¿sí? Pero mi activo yo lo tengo que debitar por esta diferencia entre el valor que lo tengo contabilizado y al cual me tiene que quedar valuado, ¿sí? La diferencia va a ser en parte un resultado por tenencia y en otra parte un RECPAM, ¿sí? ¿Cuánto es el RECPAM? La diferencia entre este importe y el valor de origen reexpresado. ¿Y cuánto es el resultado por tenencia? La diferencia entre este y este, ¿sí? ¿Qué tendría que registrar? Este asiento, ¿sí? Vamos a ocultar esto. Y esto también. ¿Se entiende, chicos? Y de esta manera... Sí, Santina, decime. Sí. ¿Está? ¿Les quedó alguna duda, chicos? No, por ahora no. Bueno. Entonces, supongo que ya copiaron, así que vamos a pasar a las materias primas. Las materias primas era sencillo. Habíamos adquirido mercaderías, materias primas por 15.000 pesos, que a fecha de cierre de ejercicio siguen estando en stock. No los utilicé en un proceso productivo. Su valor de origen reexpresado asciende a 17.250 y el valor corriente de estas materias primas es de 17.250, o sea, creció al mismo ritmo que la inflación, ¿sí? Y el valor límite está dado por el valor de utilización económica en este caso, el valor recuperable. Pero como el valor corriente no lo supera, queda evaluado a su valor corriente, ¿sí? ¿Y qué tengo que registrar con esto? Tengo que registrar materias primas a RECPAM, ¿sí? O sea, todo el resultado por tenencia en realidad es RECPAM, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los productos terminados que me dice el enunciado? El enunciado me dice que los productos terminados corresponden a 520 unidades de sillas de oficina contabilizadas a su costo de 350 pesos por unidad, que corresponden a la producción de noviembre del 2011, siendo su valor de refabricación al cierre 365 pesos y su valor neto de realización a esa fecha, o sea, el precio de venta menos los gastos directos de venta, 390 pesos por unidad, ¿sí? O sea que el valor de reposición no supera el valor neto de reposición, el valor neto de realización, ¿sí? No supera su valor recuperable, y por lo tanto, mi criterio de evaluación es el valor de refabricación, 365 pesos por unidad. Haya o no inflación, ese es otro tema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este punto?
Los productos terminados están, su valor de origen son 520 unidades por 350 pesos y corresponden a la producción de noviembre, ¿sí? 350 unidades, no, 520 unidades por 350 pesos da 182.000, más 520 por 350 da 182.000, le aplico el coeficiente de noviembre, me da un valor de origen reexpresado, ¿sí? Pero mi criterio de evaluación, no tengo dudas que va a ser 520 unidades por el valor de refabricación, ¿sí? 520 unidades por 365. No tengo dudas que este es mi criterio de evaluación, ¿sí? Yo tengo que debitar productos terminados y acreditar R por T, si no habría REPAM, ¿sí? Pero como hay una parte de ese crecimiento del valor de los productos se debe a REPAM, ¿sí? Fíjense lo que pasó acá. La inflación creció a un ritmo superior, ¿sí?, que el precio específico del valor de refabricar estos productos, ¿sí? Por lo tanto, termino teniendo un resultado por tenencia negativo, ¿sí? ¿Está? La inflación creció por encima, ¿sí?, del precio específico de estos bienes que yo refabrico. Por lo tanto, no tengo dudas desde el momento cero que productos terminados lo tengo que debitar por 7.800, que es la diferencia entre 189.800 y 182.000, ¿sí? No tengo dudas que tengo que debitar productos terminados por 7.800, ¿sí? Ese incremento de valor, ¿a qué se debió? Parte un problema inflacionario y parte la variación en los precios específicos, ¿sí? Por eso acredito RECPAM por 18.200, que es la diferencia entre 200.200 y 182.000, ¿sí? ¿Está? Y después debito, ¿sí?, resultado por tenencia por 10.400. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, son las 20:30, ya se me va a cortar de vuelta esta comunicación, así que vamos a hacer algo. 20:40 nos volvemos a conectar con este mismo link que tienen ustedes, ¿sí? Y vamos a ver un poquito los prácticos adicionales, ¿sí?, que tenemos. Así a grandes rasgos, se los quiero comentar, ¿eh? Bueno, Así que nos desconectamos, 20:40 nos volvemos a conectar. Bueno, esperamos 2 minutitos más porque falta que se unan todos los chicos.
chicos, tengan a mano la guía adicional, ¿sí? No es la idea resolverlo, ¿sí? Sí, les quiero dar algunas pautas para que ustedes lo intenten resolver, ¿sí? De los trabajos prácticos correspondientes a estos temas que vimos hasta ahora. ¿Sí? Bueno, primero tenemos el trabajo práctico de disponibilidades, ¿sí? Que el trabajo práctico de disponibilidades abarca exclusivamente un punto de un fondo fijo en dólares. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber de un fondo fijo en dólares, tanto como la moneda extranjera en dólares, como una cuenta corriente en el banco en dólares, una caja de ahorro en el banco en dólares? Que a fecha de cierre de ejercicio, ¿cómo se va a evaluar? Se va a evaluar por la cantidad de dólares que ustedes tienen, ¿sí? Al tipo de cambio comprador, ¿sí? Porque en los pesos que ustedes obtendrían si ustedes se desprenden de esos dólares, sea en un fondo fijo, en moneda extranjera, en cuenta corriente, una caja de ahorro, ¿sí? Son los pesos que ustedes obtendrían, el tipo de cambio comprador, ¿sí? Eso es el criterio de evaluación al cierre. No obstante, cuando ustedes compran dólares, constituyen un fondo fijo, compran dólares para hacer una cuenta corriente bancaria en dólares, pagan el tipo de cambio vendedor, ¿sí? O sea que al momento de la constitución del fondo fijo, la lógica es los pesos que ustedes se desprenden para comprar esos dólares, ¿sí? O sea, lo constituyen al tipo de cambio vendedor. No obstante, al momento de que se van desprendiendo de esos dólares para pagar gastos, se los van desprendiendo al tipo de cambio comprador. Y a fecha de cierre de ejercicio, cuando ustedes tienen que evaluar los dólares que le quedaron, lo hacen al tipo de cambio comprador. ¿Sí? ¿Alguien intentó hacer este práctico adicional hasta ahora? ¿No? Bueno. Ya les digo, como todo, lo primero que tienen que saber cuando a usted le toca un rubro en particular, ¿cuál es el criterio de evaluación de este rubro? ¿Sí? O de esta cuenta contable. ¿Sí? El criterio de evaluación es lo primero que ustedes tienen que conocer porque es donde tienen que llegar. ¿Sí? Haya o no inflación, ese es otro tema. ¿Sí? Es cómo llegaron a ese número. ¿Sí? Bueno. Después, para que no pierdan tiempo en vano y lo apliquen a otras cosas, el trabajo práctico adicional de crédito, el punto 1, chicos, no tiene mucho sentido que lo intenten resolver porque son puros cálculos matemáticos, pero conceptualmente no le va a agregar mucho. El punto 1 de créditos. Perdón, lo intenté hacer y me volvió Bueno, loca un poco. No, ya les digo, Además, chicos. parecido al de la práctica general, digamos. Sí, O sea, bastante pero todo en ese estilo. es un tema, es un punto que tiene mucho cálculo matemático sin sentido, ¿sí? Son coeficientes de ajuste sobre coeficiente de ajuste, y acá no es lo importante, ¿sí? Conceptualmente entender esto, ¿sí? Sí tienen que tener en cuenta en los créditos, en los prácticos adicionales como en el otro, que en general siempre se les va a dar un valor recuperable, ¿sí? Como dato. Y ustedes tienen que saber que el valor que ustedes determinen según el criterio de evaluación nunca puede superar el valor recuperable, porque es el valor límite, ¿sí? De todos los activos, ¿sí? El valor recuperable no es un criterio de evaluación, es un valor límite. Alquileres pagados por adelantado es una cosa sencilla, ¿sí? Se trata simplemente de registrar
alquileres que se pagaron por adelantado, nada más. ¿Sí? Registran alquileres pagados por adelantado a caja y después van devengando los alquileres que correspondan. No tiene nada complicado. Deudores varios en moneda extranjera. Este sí, chicos. Este sí intenten hacerlo. Que es un caso clásico y bien de un crédito que tenemos en moneda extranjera, ¿sí? A valores corrientes, que tienen que determinar el valor actual y además tener en cuenta el tipo de cambio al cierre del ejercicio, ¿sí? Que el tipo de cambio al cierre del ejercicio de un crédito, ¿sí? El tipo de cambio que ustedes tienen que tener en cuenta, si ustedes cobran ese crédito, ¿cuántos pesos obtienen? El tipo de cambio comprador, ¿sí? Porque son los pesos que ustedes van a obtener si transforman ese crédito, ¿sí? Lo quieren transformar en pesos moneda nacional, ¿sí? Y después le da como dato también el valor recuperable. Después de haber hecho los cálculos pertinentes, tiene que compararlo con el valor recuperable. Este sí es un punto que tienen que intentar hacerlo como repaso. Si alguien quiso preguntar algo. Bueno. Bueno, cheques diferidos, ¿sí? Bueno, este es sencillo, también intenten hacerlo, nada del otro mundo, este puntito de cheques diferidos. Y después, como todo, me da el coeficiente de ajuste por inflación, ¿sí? Bueno, después, con respecto, bueno, el práctico adicional de deudas, todavía no vimos deudas se va a ver más adelante, ¿sí? Así que de esto todavía no les comento nada. Y el otro práctico que tienen que intentar hacer es el de bienes de cambio, ¿sí? Que son 3 casos bastante sencillos, ¿sí? Pero estos 3 casos intenten hacerlos, chicos, de bienes de cambio, ¿sí? Bueno. Les quise dar más o menos el lineamiento de lo que tienen que estudiar ustedes, porque si lo explicamos acá, ustedes no se van a encontrar con la duda, ¿sí? Yo quiero que ustedes intenten resolverlo y después me pregunten, ¿está? Bueno, sí, escucho. ¿El caso 1 no tiene valor límite? ¿O hay que calcularlo de alguna forma? El caso 1 acá de bienes de cambio, Sí. a ver, dice que la empresa que se dedica a la comercialización de computadoras cierra su ejercicio comercial el 31 de diciembre de 2011, arrojan de esa fecha rubro de bienes de cambio la suma de 450.000 pesos, correspondiente a 2 compras, ¿sí? Realizadas por 225.000 pesos cada una, ¿sí? De ahí la suma de estos dos suman 450.000. Para el caso de la segunda, la misma fue realizada a 60 días de plazo y si bien no se pactaron intereses con el proveedor, según surge la lista de precios, la misma contiene sobreprecios de orden de 1.500 pesos por mes. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Que acá hay un registro erróneo, ¿sí? Tienen que segregar los componentes financieros implícitos. Tienen que primero hacer un asiento de ajuste de este registro erróneo, ¿sí? Porque registraron ventas por un valor que en realidad no era valor de contado, ¿sí? Al cierre del ejercicio, el costo de reposición de las mercaderías asciende a 460.000 pesos. Y acá está el valor límite. Y el valor neto de realización asciende a 580.000. Sí está el valor límite, ¿sí? La empresa aplica el modelo contable que combina valores corrientes, unidad de medida homogénea, ¿sí? ¿Está? Pero este es un caso donde primero tienen que darse cuenta qué parte tienen que segregar de componentes financieros implícitos, ¿sí?
y después cómo tienen que quedar evaluados estos bienes de cambio. ¿Mm? Gracias. Bueno. Después, no encuentro mayores complicaciones, más que ustedes se tienen que dar cuenta si a fecha de cierre de ejercicio en cada uno de los bienes superan o no el valor límite. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos, con esto que vimos hasta acá? ¿Algo que me quieran consultar? Bueno, intenten hacer, chicos, el práctico adicional, ¿sí? Intenten hacer estos prácticos adicionales. Yo creo que con el que les puede llegar a surgir algún inconveniente es con el fondo fijo moneda extranjera. Pero bueno, intenten hacerlo y después me consultan la duda. Bueno, sí. ¿Alguien me quiere consultar? Bueno, Santina, perfecto. Profe, ¿y Bueno, sí. al parcial hasta qué trabajo práctico entra? En principio, entra hasta bienes de uso, que lo vamos a ver la próxima clase, porque el jueves anterior al examen vamos a dar inversiones, y ya no vamos a poder llegar a tomar inversiones, ¿sí? Así que en principio, entraría hasta bienes de uso. Gracias. Recuerden que el próximo jueves tenemos clase. Por más que sea semana de examen, tenemos clase, y no vamos a tener clase el jueves 15. ¿Sí? El jueves 16, perdón. El jueves 16 sí no vamos a tener clase. Gracias. Bueno, chicos, hoy la verdad que me quedé sin contenido y la verdad que no quiero hacer yo el práctico adicional, porque sé que ustedes la manera de memorizar lo que van a tener es chocándose con los errores, por decirlo de alguna manera, o con los problemas. Prefiero que lo hagan ustedes y me consulten. Profe, le hago una consulta, igual Sí, tendría que Camila. volver a hacerlo. Sí, Pero de créditos, lo que sí. me surge duda es los resultados financieros reales. Porque en uno de los prácticos usted devengó los intereses y acreditó, bueno, intereses, creo, si no me equivoco. Pero después usó la cuenta resultados financieros reales. Sí. Como que esa ¿Querés que diferencia veamos? Vamos a sí, ver un puntito. Total, tenemos tiempo, no tengo ningún problema. Dejo de compartir esto. Voy a buscar el práctico de créditos. Esperen un momentito. Bueno, a ver, ¿con cuál querés ver eso? ¿Con el punto 1? ¿Con el punto de moneda extranjera? ¿O con el de punto moneda extranjera. el de moneda extranjera, bueno. Bueno, el de moneda extranjera tenía una complicación que era pesos en moneda uruguaya, pesos uruguayos, ¿sí? En este punto, independientemente del tipo de cambio, ¿cómo lo había resuelto yo? Hay otra manera de resolverlo. Otra manera de resolverlo es resolverlo todo en moneda extranjera y después convertirlo a pesos. Yo, ¿cómo lo trabajé este punto? Dije, bueno, de entrada me fijo, calculo el valor actual, mi criterio de evaluación a fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Tomando en cuenta como si no se modificaría el tipo de cambio, lo cual no es cierto, ¿sí? Pero yo determiné el valor actual
de esa manera. Y dije, mi crédito, si no se modifica el tipo de cambio, a fecha de cierre de ejercicio, tiene que quedar evaluado en 36.194. ¿Sí? Entonces, el primer asiento que yo hago es resolver mi problema de evaluación del crédito. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo mi problema de evaluación del crédito? Debito intereses no devengados a cobrar en moneda extranjera por 1094,82. Estos 1094,82 son la diferencia entre el valor actual y el valor original del crédito, ¿sí? Y acredito resultados financieros. En este momento le puse el término reales, pero en realidad no son reales, porque no segregué el efecto de la inflación, ¿sí? Claro. Son resultados financieros nada más. Pero acá, si el tipo de cambio no se hubiera modificado y no hubiera existido inflación, el punto este terminaba acá. No tenía más nada que hacer, ¿sí? Pero pasan estas dos situaciones. Hay inflación y además se modifica el tipo de cambio. Entonces, yo lo primero que hago es resolver el problema del tipo de cambio para dejar evaluado mi crédito según el tipo de cambio comprador a fecha de cierre de ejercicio. Eso lo resuelvo a través de cálculos matemáticos, ¿sí? Yo agarro y digo, los 40.700, acá no tengo, los 40.700 los multiplicaba por 200, que era el tipo de cambio al cual estaba expresado, y después lo divido por 310. Entonces, esta cuenta me tendría que quedar valuado en este importe. Y esta otra cuenta, ¿sí?, que regulariza documento a pagar en moneda extranjera, hago lo mismo, ¿sí? Eran 5.600 de manera original, estaban acreditados, debito 1.094, me queda un saldo de 4.505, ¿sí? Y agarro y lo multiplico por 200 y lo divido por 210. O sea, esta cuenta me tendría que quedar en este saldo para resolver el tipo de cambio, ¿sí? Bien, ahí sería 1094 sería la diferencia entre el documento a cobrar Sí, con los intereses incluidos y todo, sí. entre la fecha que se incorpora el patrimonio y la de cierre, por la diferencia de Sí. cambio, simplemente. No, espera. ¿Estos 1094? ¿Estos? Ah, no, 1094 no. Ay, no sé qué valor sería. Sería la diferencia entre 40.700 y... Sí, 38.761. Sí, Espera, esa diferencia que decís vos, tengo que acreditar documentos a pagar en moneda. ¿Son documentos a cobrar o documentos a cobrar son estos? Documento a cobrar, no sé. ¿Sí? Documentos a cobrar en moneda extranjera, es un activo. Lo acredito por 1938,10. ¿Sí? bien. ¿Está? Entonces lo llevo a este saldo. Lo mismo hago con intereses no devengados del documento a cobrar en moneda extranjera, ¿sí? Donde mi saldo contable en este momento asciende a 4.505 y tiene que llegar a 4.290. Entonces acá lo debito por esta diferencia, que son 214 pesos. Bien. ¿Y La diferencia, 4.290 sí, de dónde salió? ¿de dónde salió? Yo tengo un saldo contable en esta cuenta que asciende a 4.505, ¿sí? Sí, El saldo de esta cuenta está expresado en un tipo de cambio que asciende a 200 pesos uruguayos por cada peso argentino. Entonces, si eso yo lo vuelvo a convertir en pesos uruguayos por 200 pesos, pero después lo divido por el tipo de cambio de cierre de ejercicio, que es 210 pesos uruguayos por cada peso argentino, ¿sí? Quiere decir que mi saldo
de esta cuenta con este tipo de cambio de 210 me debería dar 4.290. ¿Me Bien, pudiste seguir, Camila? sí, sí. ¿Sí? Yo lo que hacía más difícil todavía era de vuelta calcular el valor descontado, pero Sí, del nuevo documento, digamos, al tipo de cambio de 210. claro. Daba creo que lo mismo, pero bueno, Sí, sí, se puede resolver de más de una manera, Camila, esto. bien, Si yo lo resolví así. También, ya te digo, podés resolverlo todo en pesos uruguayos y al final de todo lo convertís en pesos argentinos, al tipo de cambio que corresponda. ¿Sí? ¿Está? bien, sí, Hay más de una manera de resolverlo matemáticamente, ¿sí? Pero contablemente tienen que quedar estos números en todas las situaciones. ¿Sí? sí, Entonces, para que mi nuevo saldo de intereses no devengados a cobrar en moneda extranjera llegue a 4.290, es una cuenta del activo con saldo acreedor, tengo que disminuir esta cuenta. Para disminuir una cuenta con saldo acreedor, tengo que debitarla. ¿Por cuánto? Por 214 pesos. ¿Sí? Ahí se me fue. Que 414 pesos es la diferencia entre 4.505 menos 4.290. ¿Sí? sí, Entonces, ahí sí resolví el tema del tipo de cambio, ¿sí? Y a resultados financieros, que lo tenía con saldo acreedor, ¿sí? El tipo de cambio me jugó de manera negativa, ¿sí? Lo debitamos por este valor, ¿sí? Y si no hubiera inflación, el punto se terminaba ahí. ¿Está? Si no hubiera habido inflación, el punto se terminaba ahí. ¿Está? bien. En No este teníamos más. caso, este resultado financiero real Sí, que debitas, que claro que es negativo, sí, sería porque mandó un documento en una moneda que se desvalorizó, digamos. exactamente. Entonces los intereses Es así. que se devengaron no alcanzaron para cubrir esa diferencia. Exactamente, Camila. Exactamente. Ese Bien, es el razonamiento. Muy bien. bien, Ahora, lo otro, como hubo inflación, lo único que me falta hacer es decir, bueno, en realidad tuve este crédito, ¿no? Yo tenía estos intereses, este tipo de cambio. ¿Cómo jugó la inflación en estos resultados? ¿Sí? Entonces, actualizo el valor original del crédito por el tipo de cambio de ese momento, me da este valor de origen reexpresado. Yo a mis cuentas patrimoniales no las tengo que tocar más, ¿sí? Por eso le digo, es muy importante saber dónde tienen que llegar. Ya mi crédito en moneda extranjera quedó valuado, ¿sí?, a su valor actual y al tipo de cambio de cierre de ejercicio. Ya está. Mi activo no lo tengo que tocar más. Simplemente me queda un tema en el cuadro de resultados, de que parte de los resultados financieros que yo computé, en realidad son RECPAM. ¿Sí? Entonces, lo único que me queda por hacer es acreditar RECPAM, ¿sí?, e incrementar el problema que tenían resultados financieros reales. Hago un tema cualitativo del cuadro de resultados, ¿sí? Resuelvo un problema cualitativo del cuadro de resultados, pero no un problema patrimonial de evaluación, ¿sí? Y ahí sí, después de haber hecho este último asiento, ¿sí?, me quedan realmente cuáles son los resultados financieros reales por todo concepto de esta operación. Tendría que debitarlo por este importe. Esta operación en realidad me dio una pérdida de 909 pesos con 55. ¿Sí? Mi mayor de resultados financieros reales, finalmente me quedan 909 pesos con 55. Esta operación, por el problema de la tasa de interés, del tipo de cambio y de la inflación, ¿sí?, me quedan 909 pesos reales. ¿Sí, Camila? sí, ahora sí. La verdad lo intenté hacer sola y no me salía,
pero ahora Sí. viéndolo de vuelta quedó más claro. Bueno, sí, igualmente es un punto complejo porque además de los cálculos, por eso prefiero que hagan el del trabajo práctico adicional en moneda extranjera, que es más simple con los números. Pero este punto con pesos uruguayos de 8 millones de pesos siempre se complica, ¿sí? Intentá hacer el del práctico adicional, ¿sí? Que también es un crédito en moneda extranjera. ¿Eh? Dale, profe. Sí, Santina, decime. No, no hay problema. Siempre los saldos le tienen que quedar bien, Santina. Después lo hagan en 1, 2, 10 asientos, es lo mismo. El tema es que vos lo entiendas, comprendas cómo le estás haciendo y te queden los saldos correctos, ¿sí? Yo entendí que la mejor manera de explicar este punto es desdoblando los asientos, ¿sí? Entendí eso, ¿eh? Es decir, bueno, primero calculo los intereses, después calculo la diferencia de cambio y por último determino los resultados financieros reales, ¿sí? Pero si ustedes lo entienden fácilmente y lo pueden hacer en un solo asiento, lo hacen, listo, ya está. ¿Eh? Pero, como les digo, lo que no tienen que perder de vista nunca en ningún tipo de activos es dónde tengo que llevar con este activo. ¿Cuál es el criterio de evaluación de este activo? ¿Sí? ¿Está? Porque ahí es donde se marean y porque siguen un procedimiento, pero pierden de vista el sentido común y lo conceptual. ¿Eh? Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Bueno, chicos, entonces acá me apareció que nuevamente se me está por terminar la reunión. Bueno, nos veríamos el próximo jueves. Esperemos poder conectarnos con la cuenta normal de la facultad y si no, como hicimos hoy, me comunico rápido por mail y lo hacemos de esta manera, pero supongo que ya la facultad lo habrá resuelto este punto, este tema. Listo, profe. Bueno, Le paso el chicos, presente ahora por el chat, que la verdad me olvidé. Ahí se lo paso. bueno. Si hay alguien que no lo escribió, escríbanlo, así se me guarda el presente de ustedes. Listo. Si ya lo pusieron en la otra reunión, en alguna de las dos anteriores que tuvimos hoy, ya está. Yo después sumo todas el archivo. ¿Mm? Sí, está bien, profe. Chao, profe, que tenga buena noche. Hasta la Bueno, semana. buenas noches, chicos. Nos vemos el próximo jueves.